A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Quiero saludar muy especialmente a esa audiencia maravillosa desde el exterior, que luego nos escriben y los amigos nos comparten y nos dicen que están atentos y pendientes de nosotros aquí. Gracias, nosotros también estamos muy pendientes de ustedes. Entendemos que la distancia sobredimensiona las cosas. No es que las cosas no estén mal, pero no saber de los familiares cuando queda interrumpido el servicio eléctrico, no poder comunicarse por horas con los padres que están aquí solos, los hijos con los padres que están afuera, es complicado y yo quiero ser solidaria y mandarles un abrazo a todos ustedes. También quiero ser solidaria con quienes en este momento no tienen todavía energía eléctrica en sus casas, en sus negocios, quienes están sumidos en este momento en la edad de los metales. Aquellos que no tienen agua, qué terrible, sobre todo para quienes tienen niños pequeños, bebés, niños de colegio, los ancianos, las personas que están enfermas. Yo quiero expresarles mi solidaridad, mi acompañamiento en la medida de las posibilidades, porque yo no escapo de este drama, de esta crisis. Mi problema es que sé que vino para quedarse. Lamentablemente forma parte, pues, de lo que ya hemos dicho a lo largo de muchos años. Llegaron a quedarse. Es importante que sepamos, y creo que hoy cobra más que nunca sentido explicarles lo que he explicado a lo largo de muchos años y he escrito. Que el país, que Venezuela, conozca y entienda los asuntos del Estado, de la nación y lo importante de la institucionalidad. Esto es importante para los venezolanos, porque de los venezolanos nacen los políticos. Los políticos y los venezolanos no son dos grupos de personas distintas. Si hay un grupo de venezolanos bien formados y educados en los asuntos de su país, con arraigo y sentido de pertenencia, pues de ahí saldrán esos políticos que harán bien las cosas. Eso es uno de los graves problemas que tenemos en este momento. Gravísimo. El desconocimiento de que una constitución no se puede violar así como así. Y eso pasó con la de 1961 y el país cayó. Se cayó la boca. Saber que no se podían otorgar los beneficios a los militares golpistas porque el crimen era doble. Habían atentado contra la democracia y habían violado el juramento de ser leales a la democracia y a la república. Ese juicio no debió nunca ser interrumpido. Esos beneficios no debieron nunca ser concedidos y el país tenía que saberlo. El país no dijo nada. De esas omisiones, de esa ignorancia sobre los asuntos del país, es que hemos llegado hasta aquí. Entonces cualquiera inventa en estas horas aciagas de inmensa fragilidad política que la Constitución es la bolsa de Mary Poppins y de allí se sacan artículos para aplicar y que por el solo hecho de invocarlos se van a aplicar y se van a cumplir. Eso solamente cala en una sociedad frágil, cómoda, que no sabe que eso no es así, que no tiene los argumentos para defenderse. Entonces estos grupos se hacen muy populares. No revisan que a quienes están pidiéndole ese favor ya han dicho que no. Y si lo revisan y aún lo hacen, ambas cosas son muy graves.
El país no se merece, en este momento de perturbación de todos, distorsionar. Porque para distorsiones tenemos el régimen. Para crear caos y falsas expectativas tenemos el régimen. Y si un grupo que aspira al poder el día de mañana se comporta como este régimen, pues entonces, por lo menos para mí, carece de toda confianza. Y para mí, quedan desechados como demócratas. Bueno, estamos en sintonía con los venezolanos, como ya es costumbre. Estamos pendientes de ustedes y por estar pendientes de ustedes tenemos a nuestra invitada de hoy, de nuevo aquí, aclamada por el público, aclamada por aquí nosotros, quienes estamos en la radio, que queremos escucharla, porque son tiempos terribles, tiempos en los que no hay que conformarse, no hay que acostumbrarse. Tiempos en los que necesitamos orientación. Así como se necesita orientación política, hoy más que nunca se necesita orientación psicológica para no sucumbir. Y miren que es difícil no sucumbir cuando vemos tanto dolor a nuestro alrededor. Yo viví una de las escenas más dramáticas en estos últimos 20 años y miren que a mí me han hecho cosas en estos 20 años y he vivido cosas y he visto cosas. Pero en la puerta de mi casa había al lado el pipote de la basura, unos jovencitos de 14, 12 años y una niñita de 2 años registrando la basura de mi casa. Yo lo he visto aquí a lo largo de 3 años viniendo todos los días, lo he visto aquí en El Paraíso, lo veo por las autopistas, lo veo, pero que hayan llegado allí, una criatura que debería estar protegida en su casa, con toda la higiene que requiere un niño, cuando esas criaturas adolescentes deberían estar en el colegio, eso a mí me partió el corazón y realmente es prácticamente insuperable. Yo no sé si aquí la gente ya ve eso como normal, yo no sé, a mí, lo confieso, me ha afectado mucho, pero vamos a darle la bienvenida a Marisol Ramírez, psicóloga, presidente del Psicólogos Sin Fronteras y coordinadora del programa de formación psicosocial de asistencia psicológica, Acompañando en el Dolor. Bienvenida, Marisol. Gracias, Taí, bienvenida de verdad por esta oportunidad de compartir con tu gente. Bueno, siguen pasando cosas terribles en Venezuela. Los venezolanos o los caraqueños, que es lo que vemos, caminan con pipotes vacíos a buscar hasta en el Guaire. Uh-huh. Hay fotografías, se bañan allí. Hemos llegado ya al nivel que los estándares internacionales califican como un estado fallido, que es donde ya no hay servicios públicos. Ya no es ni siquiera que no podemos sacar el pasaporte. No es ni siquiera que podemos apostillar un documento, no es ni siquiera que podemos contar con la justicia o con los cuerpos de seguridad del Estado para que nos protejan. Estos son indicadores democráticos para la ONU, por ejemplo. Pero eso ya aquí ya no existe. ¿Qué mensaje le podemos dar a las personas? Porque tú redactaste para el programa de hoy un tema que me parece importantísimo, un tema que cuando lo leí, te pregunté, ¿lo puedo escribir así? Porque me impactó, pero es real. ¿Cómo manejar el efecto debilitante y sobre todo separatista? ¿Qué hacer con esos instintos básicos que genera y que se encaminan hacia la destrucción? Sí, fíjate que además escuchaba tu editorial y me reitera esta propuesta que te hacía. Y es que el odio, que es el tema de alguna manera que me parece importante tratar hoy, justamente tiene ese efecto. Es un efecto, como yo te escribí allí, que separa, que debilita. Y fíjate que tú hablabas en tu editorial de una sociedad frágil que se traduce en una sociedad desinformada, una sociedad que no confía, una sociedad que ha hecho un manejo muy equivocado, muy inadecuado de sus propias emociones. Es una sociedad que lamentablemente tiene una salud mental alterada, es una sociedad que poco
suma hacia la construcción y hacia la unión, sino hacia la destrucción. Y esto, entre otras cosas, lo hace el odio. No estoy diciendo que sea el único, ¿eh? Emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, entendemos que el odio es un sentimiento humano. Y el odio tiene que ver con con la animosidad, con la aversión, con la antipatía, que en un momento dado nos puede generar una situación, una persona. Yo siempre digo, yo no soy monedita de chocolate para caerle bien a todo el mundo. Y al revés es igual. El punto es qué hacemos con ese sentimiento muy, muy humano. O sea, si lo sentimos es porque es humano. Y si es humano es porque es legítimo. Partimos de esa visión. El problema es lo que hacemos con él. Cuando el odio se convierte en una forma de relación entre pares, cuando el odio se convierte en el elemento comunicante en una familia, en una comunidad, en un país, entonces pasan cosas. Pasan cosas como estos efectos que tienen que ver con la exclusión. Aquellos, nosotros, esos no tienen la razón, nosotros sí. Esos son los buenos. Las etiquetas. Claro, esos son los buenos. Escuálidos. Totalmente, por ejemplo, totalmente. Comienza allí la siembra de odio. Por supuesto. Comienza allí, fíjate, qué interesante lo que menciona. Comienza allí el reconocimiento acerca del poder del odio. Porque el odio termina, y descrito en las digamos, corrientes de la psicología, el odio sirve para cosas. Y yo personalmente creo que el odio puede ser finalmente un elemento de control social. Porque cuando yo uso ese discurso para separar, cuando yo uso ese discurso para diferenciar, entendiendo que la diferencia es indispensable, tú y yo no somos iguales, pero tú y yo nos respetamos. Entonces, cuando el odio germina en un espacio donde no hay respeto, el odio va a permitir, esa persona que siente ese sentimiento va a generar una forma de vínculo con su espacio personal y su espacio colectivo, donde es imposible que haya acuerdo, acercamiento, donde lo único que hay es destrucción. Y por supuesto que ahí tenemos mucho que mirar, porque el principal afectado soy yo, la persona que odia. Yo no estoy diciendo con esto que tenemos que amar el daño, yo no estoy diciendo con esto que tenemos que negar la realidad, yo no estoy diciendo con esto que es que vamos todos sencillamente a obviar. Lo que estoy diciendo es, reconozcamos lo que es y también reconozcamos lo que hacemos con ese sentimiento, lo que es posible y lo que estamos viviendo como sociedad. Cuando tú describes la imagen en la puerta de tu casa, que además, fíjate, es una imagen que tú misma dices, la he visto, la hemos visto, y no es indolencia, es que te tocó muy cerca, y te toca muy cerca tu emoción. Es importante darnos cuenta, claro, esa gente que uno ve te produce conmoción y te produce mucha impotencia, y eso lo tenemos que reconocer como ciudadanos y como personas. Eso significa de alguna manera perdonar, y esa es una palabra dificilísima, olvidar el daño, no, de ninguna manera. Eso lo que significa es, ¿qué voy a hacer yo con esta situación? ¿Qué voy a hacer yo con esto? Siempre viene esto precedido de un discurso belicista, porque me preocupa mucho que gane las elecciones una persona con un discurso amenazante y belicista, y que más de 3 millones de personas voten por ese discurso amenazante, belicista, que viene a vengarse de algo que le han hecho a alguien, como si los pobres fuesen pobres porque alguien los convirtió en pobres, sino porque eso es una condición, así como hay rico y clase media, hay pobres. Sí. Y en este país los pobres, en la buena época del país, los pobres eran gente muy digna. El que quería estudiar, estudiaba y estaban todas las condiciones. Pero ese discurso revanchista que gusta y cala, ¿por qué cala en una sociedad? Una de las primeras expropiaciones de Hugo Chávez Frías fue contra doña Delfina. Doña Delfina era la dueña de un hato en el estado Apure. Este cuento lo he contado varias veces acá en el programa. Mientras a él conspiraba adentro, que tampoco es que era el jefe de la conspiración, era uno de los que repartía los panfletos, no era nadie importante, pero lo habían descubierto. Como la conspiración era muy grande dentro de las ex Fuerzas Armadas, quienes lo protegían, que ya eran coroneles, lo mandaron al Alto Apure para que él tuviera allí su pequeña tropa. Su tropa era un cochino, un indio, y bueno, esa historia está escrita. Ellos le robaban reses a doña Delfina,
para hacer terneras, para hacer carne en vara, para hacer sus saraos allá. Y pasaba un mes y otro mes y robaron muchas reses. Un día doña Delfina fue al Teatro de Operaciones, allá donde estaban, y les dijo, por favor, no me sigan robando las reses, yo les puedo regalar una cada 2 meses, pero de esas reses vivo yo. Ese es el producto de mi trabajo, de mis hijos, de mi familia, de toda la vida. Ese hato es de mi familia, de toda la vida. Bueno, lo primero que hizo fue, en cadena de radio y televisión, siendo presidente, burlarse de doña Delfina y decir, exprópiese ese hato. Y la gente que estaba con él aplaudía. Y además dijo, bueno, esa señora como que se murió hace 2 años. Estamos hablando del 2000. Han pasado 20 años de discurso belicista. Eso no es siembra de odio. Es de alguna manera utilizar el odio para unos fines, con unos fines muy precisos. Tú describes además un episodio que también está documentado acerca de cómo el centro de todo este proceso de deterioro que hemos vivido como país, como venezolano, tiene que ver con este recoger un sentimiento que habitaba, que lamentablemente descubrimos que habitaba en el venezolano, que es esta cosa del resentimiento, de la ira, del odio. Y este discurso del que tú hablas lo que hizo fue repotenciar y revalidar ese sentimiento. Es evidente que en la historia de Hugo Chávez hay episodios que describen el que lamentablemente él, como cualquier otra persona, vivió sucesos que lo marcaron. ¿Qué hizo él con ese proceso, con esa emocionalidad? Si lo mirábamos desde el punto de vista de lo que es la proyección, lo que hizo fue ponerlo afuera y con su discurso poder habilitar en cada una de las personas, en cada uno de los venezolanos, esa semilla, como tú la llamas. Pero esa semilla estaba ahí. Eso te iba a decir. Esa semilla estaba ahí. Eso te iba a decir. Esa semilla no la puso él. Esa semilla estaba ahí. Estaba en él, estaba en mucha gente. Sigue estando en mucha gente. No es que era propiedad de él, ni propiedad de ese discurso. Sigue estando en mucha gente. Y eso es lo que nosotros hoy, a 20 años de esto, tenemos que estar muy atentos. Porque esa semilla, ¿verdad? Que ya que tenemos evidencias acerca del daño, porque nos separó, nos excluyó, nos convirtió en rompió familias, amigos, además ha generado enfermedades, en fin, esa semilla que sigue estando allí. Por eso empecé diciendo que el odio es un sentimiento humano y es un sentimiento que tengo que reconocer, que tengo que darle un espacio. Caramba, mal manejado nos puede llevar a situaciones tremendamente destructivas, desde lo individual hasta lo colectivo. En lo individual la gente se enferma, en lo colectivo los países se enferman. Y bueno, yo creo que el diagnóstico es claro. Venezuela está completamente enferma. Escribí en el 2002, después de los sucesos del 11 de abril, el odio nos llevará a Ruanda. Al regreso vamos a comentar sobre eso, porque en Ruanda se dividieron a los hermanos, se sembró odio entre hermanos y aquel pueblo terminó en una matanza. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ya no es nuestra invitada, ya está con nosotros recurrente cada día que la necesitamos, Marisol Ramírez. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, con Mingo,
Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Tenemos tremendo programa con Marisol Ramírez, psicóloga. Les pido que se conecten, que estén con nosotros. Vamos a abrir llamadas para consultar. No es una consulta, pero sí alguna pregunta que tengan, algún miedo. Así como nos piden medicinas, así como nos llaman y nos dicen que están desesperados, que no aguantan más. Les ruego que llamen y con toda amabilidad la psicóloga Marisol Ramírez les va a responder. Lo mismo le pido al chat de YouTube que le permitan. Ahí hay muchas personas que también se sienten mal, pero colapsa con comentarios que no tienen que ver con el tema que estamos tratando. Permítanles hoy, por favor, se los ruego, a quienes realmente puedan tener una pregunta importante para Marisol Ramírez, porque eso puede, seguramente la respuesta puede aliviarle el día, puede aclararle muchas cosas. Así que ruego a todos que estén bien pendientes porque ya va a comenzar nuestra sesión con Marisol y el tema que ella quiere y está muy preocupada. El odio, sí, la siembra de odio nos llevó a Ruanda, escribía, te comentaba Marisol en aquel momento, porque yo me tocó levantar ese comprobatorio, ver cómo se colocaban, decía el señor, es que no lo quiero ni nombrar, vengan para acá que los estamos esperando, y los suyos, ¿no? Y con armas en las manos, venga la marcha pacífica para acá que los estamos esperando, y nos dispararon, pues, y mataron gente. Luego también apostaron en las azoteas francotiradores para una marcha pacífica, donde había todo tipo de personas, todos estábamos allí, además desarmados. Eso es odio, eso no es el comportamiento de un gobierno, eso es odio terrible hacia un pueblo, la siembra de odio. Y yo quiero traer esto a colación, ¿por qué? Porque en los juicios de Ruanda todavía hay muchos presos, pero de ambos bandos, Marisol. No solamente del bando que sembró el odio, sino del bando receptor del odio que se convirtió en ellos. Quiero darte un ejemplo personal. Cuando me botan del extinto Congreso, por maldad le dan mi carta de despido para que me la entregue un pupilo mío y le dicen: a propósito, a tu mentora la vas a tener que votar y si no la votas te votamos a ti. Yo estaba con uno de mis hijos en ese momento. Este joven, casi llorando, me pide perdón, me dice: doctora, perdón, pero me ordenaron que hiciera esto. Por supuesto, mi hijo salió muy mal de allí. Mi terapia hacia mi hijo y hacia mi familia ha sido: no los odien, y lo quiero compartir con todos. No los odien, porque al odiarlos nos convertimos en ellos y eso es lo que ellos buscan. Nosotros no los odiamos. Yo creo que es suficiente haber pasado ya a la historia como chavistas después de esta destrucción. Ya uno no les puede desear mal. Ya Dios hizo lo suyo. ¿Cómo contrarrestamos ese odio que siente la gente en este momento y esta impotencia y esta rabia? Tu testimonio es muy importante y es muy gráfico, ¿no? Porque finalmente el gran problema del odio, cuando no lo puedo manejar, fíjate, no basta con decirle a la gente no odies, porque lamentablemente eso es como decirle a las personas: deja de ser persona, ¿no? En cierta medida. Lo importante es que tú tienes derecho, y por eso digo que tu testimonio es muy gráfico, tú tienes derecho a sentir rechazo y a desaprobar un acto o una situación o un momento. Y tienes derecho a estar en desacuerdo. Y tienes derecho sencillamente a no querer, de alguna manera, seguir participando. Pero en el momento en que tú declaras, en el momento en que tú te haces preso, te haces víctima del odio, tú estableces un vínculo muy enfermo con quien te hizo ese daño. Fíjate ese personaje, ese pupilo tuyo del que tú mencionas. Lastimosamente, seguramente, si nos escucha, puede seguir todavía lamentándose de eso, porque sin quererlo, él se hizo instrumento
de una cadena que no tenía que ver con él. Y sobre él, bueno, pesan una cantidad seguramente de posiciones suyas y todo este trabajo. Y se ha replicado en mucha gente a lo largo de estos 20 años, ¿no? Y cuidado si no ha sido también el víctima de lo mismo. Así es. Pero a lo que vamos es que, fíjate, cuando tú me dices a mí cómo hacer con esto, es primero que nada reconocer, yo como ser humano, ¿puedo odiar? Claro que puedo odiar. ¿Tengo derecho? Sí, claro, yo no tengo por qué aceptar esto. Que eso es denigrante, indigno, totalmente. Que eso no tendría que pasar, estamos de acuerdo. El punto es, si usted decide o si usted permite que el odio sea su lenguaje, que el odio se convierta en ese canal comunicacional suyo como persona, que el odio se convierta en el caldo en el cual usted va a vivir y usted no logra entender que eso lo va a enfermar, usted no solo es que se hace parte de eso, del que lo dañó, no solo es que usted se hace parte del suceso, sino que usted se convierte en un replicador, aún sin quererlo, de esa situación o de ese efecto que usted denigra, rechaza y dice querer evitar. Tenemos 2 llamadas en línea y nos comentan acá en el canal de YouTube. Nos saluda Alba Medina. Un abrazo a Alba. Saludos desde Tampa. Estos programas con la psicóloga son de una extraordinaria utilidad. Gracias. Sí, esa es la idea. Esa es la idea, Alba. Tenemos a la señora Carmen Fernández, pero antes déjenme recordarles los números de teléfono: 0212-482-9126, 0212-482-9388. Estamos esperando sus llamadas. Carmen Fernández desde La Candelaria, bienvenida. Adelante, Carmen. Se cayó. Tenemos otra llamada. Bellaire Campero desde Caricuao. Adelante. ¿Aló? También parece que se cayeron las 2 llamadas. Bueno. Nada, se cayeron las 2 llamadas. Bueno, dicen aquí muy bien, habla muy bien la psicóloga. No puedo, tengo que sacar, ¿no? Nos saluda María Macei y nos dice: la sociedad venezolana estaba bien dañada para elegir. No puedo decir el papel, sí. Pero bueno, sigamos, porque es complicado. Yo sé que hay mucha gente que necesita expresarse, pero bueno, el chat tiene aquí una cantidad de comentarios que no tiene que... ¿Quién? Bellaire Camperos en línea. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, está ahí, ¿cómo están? Y a la psicóloga. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen provecho. Bueno, mi vida es una montaña de música. Hace 20 meses me mataron mi hijo. Y bueno, sin agua, sin dinero, sin comida. Mi hija tiene un carrito en espalda. Le hacen 3 noches, le reventaron el vidrio y le robaron su batería. Entonces, digo, la entendemos, señora. Y caramba, es muy duro, ¿no? Lo que usted vive, y podemos acompañarla en algunas cosas y podemos imaginar el dolor que usted siente, ¿no? Ante la pérdida de su hijo. Ahora, si me permite y todavía nos escucha, hay 2 cosas que quiero decirle. Una, todas estas carencias que todos estamos teniendo y que usted está viviendo, la falta del servicio eléctrico, la falta del agua, sin dinero y por tanto sin tantas otras cosas, son incidentes, son accidentes que son muy duros y que seguramente exacerban y pueden hacer que usted pierda quizás el foco de su dolor mayor. Esto se lo digo porque, fíjese, después de la pérdida de la vida de su hijo, poca cosa puede ser importante. Y a lo que le quiero de alguna manera reiterar es la oportunidad del que hay mucho que conversar acerca de ese dolor, y nosotros estamos yo estoy totalmente a la orden, nosotros estamos totalmente a la orden para que usted tenga la ocasión de poderlo conversar. El dolor hay que hablarlo, el duelo hay que hacerlo,
Y estas cosas que nos pasan pueden distraernos un poco de ese objetivo. Nosotros en Psicólogos Sin Fronteras podemos acompañarla a que usted pueda manejar este dolor. Tenemos este evento el viernes, ¿no? El sábado. Correcto. El viernes. El viernes, mañana viernes, tenemos de vuelta las jornadas de orientación estratégica y de información y de asistencia psicológica gratuita, donde atendemos en 2 niveles, damos informaciones y generamos un espacio de conversación para la gente, donde la gente puede expresar, de acuerdo a los temas que les proponemos, distintas cosas de lo que estamos hablando. Pero también les ofrecemos la ocasión de poder recibir orientación psicológica inicial en situaciones distintas, de crisis, de duelo, como la que usted ha vivido, y como la que han vivido muchas personas en estos tiempos. Eso es allá en el edificio del Grupo Social CESAP, al final de la avenida Baral Norte, cerca de la iglesia Santa Rosa. Con gusto ahí los esperamos de 9 a 2 de la tarde, el mañana viernes 5 de abril. Tenemos otra llamada, la señora Yaneiser Sayazo de Sabana Grande. Adelante, bienvenida. Sí, buenas tardes, gracias, doctora. Gracias por permitirme expresar, dado a que yo soy una de tantas personas que estamos afectadas por este estilo de gobierno que normalmente lo que ha transmitido es odio, porque no solamente se expresa odio cuando se le dice a una persona que no te quiero, sino también se expresa odio cuando a uno lo amenazan, que no le respetan los derechos a uno, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la amenaza, como ha sido el estilo de este gobierno, que todas sus políticas han traído muchos daños, no solamente psicológicos, sino somáticos, a la población venezolana, a todos los que estamos padeciendo aquí necesidades producto de un gobierno de facto que realmente carece de responsabilidad y que realmente nos tiene a todos nosotros en un estado de tensión, tal como es el caso ahorita el problema del agua. Yo, por ejemplo, he estado preocupada de quedar sin agua y comienzo tratando de reciclar el agua, preocupándome de que haya escasez de agua. Nosotras las personas de tercera edad, eso nos ha traído dolores en las caderas, en el cuerpo. Este gobierno acabó con Venezuela. Bueno, el testimonio de la señora que nos llama nos muestra claramente, mejor imposible, el efecto del odio como control social. ¿Por qué? Porque el odio no solo es que nos debilita como sociedad, sino que el odio nos enferma, decíamos, y además hace posible, ¿verdad?, que perdamos inclusive el norte con respecto a lo que son nuestros propios, el ejercicio y lo que es el respeto por nuestros propios derechos. Y nos pone además en una situación al lado de la incertidumbre, al lado del miedo y al lado de todo lo que vivimos, de la ansiedad, nos hace perder un poco el foco, el norte acerca de nosotros tenemos derechos como personas y necesitamos además alinearnos para defenderlos y hacerlos posibles. Y hay una cosa muy importante en todo esto además, es que no podemos olvidar el valor de la historia. Nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer en presente, pero que tenemos que hacer en un breve y corto tiempo, es retomar la historia de nuestro país y conocer lo que ha sido nuestro proceso, cada uno de nuestros momentos, la época independentista, todo lo que ha sido la época republicana, la época democrática. Todos violentos, Marisol. Todos muy violentos. Porque eso tiene que ver con lo que hablábamos, Thais. En los venezolanos, lamentablemente, hemos sido, sí, cómo no, gente muy cálida, gente muy agradable, pero también gente muy resentida. Esa semilla estaba ahí. Y lamentablemente esto emergió. Pero si esto emergió, como lo describimos hace un rato, es para que aprendamos de esto. Si nosotros vamos a perder la memoria individual y colectiva, vamos a correr el riesgo de la repitencia, no sea dentro de 50, 60. Una y otra vez. Por supuesto. Una y otra vez. Tenemos otra llamada. Eso es lo que ha pasado. Tenemos otra llamada, el señor Julio Gutiérrez desde La Vega. Adelante, bienvenido. Buenas tardes, doctora.
Buenas Quería tardes. muy brevemente echar un cuentecito similar al que a usted le ocurrió en la asamblea. Ajá. Yo tuve la mala suerte de tener como compañero de trabajo un señor cubano, ¿no? Cuando este señor llega acá a Venezuela, una mano adelante y otra atrás. Su hijo nace en Venezuela, quien lo ayudó, le hasta la ropa, le compré inclusive la tableta para que llamara a su familia, tal y qué sé yo. Este señor hoy en día se encumbró, ¿sabe qué hizo? Me botó del trabajo que yo tenía, ¿qué tal? Y ahora ni es mi amigo ni es mi enemigo. Yo digo, bueno, que te perdone Dios. Yo simplemente digo eso, ni es mi amigo ni es mi enemigo. Eso es lo que quería decir. ¿Será esa mi reacción, tomando en consideración que está una señora, una licenciada psicólogo, mi posición sana o no es sana? Gracias y buenas tardes. Una opinión, por favor. Gracias, Julio. Señor Julio, fíjese, creo que es lo que usted pudo hacer y eso es legítimo. Las cosas en la vida no se dividen solamente entre lo bueno y lo malo, en las decisiones sanas o insanas. Sería muy pobre que nosotros nos moviéramos como seres humanos en esa polaridad o en esa dualidad permanente. Yo creo que usted ha hecho lo que ha podido hacer y eso es legítimo. Y sentirlo y reconocerlo es importante, porque en todo caso de lo que se trata es que usted pueda avanzar en relación a esa lamentable experiencia que usted tiene que tiene a bien compartir y con todos nosotros. En los juicios de Ruanda, Marisol, y para nuestra audiencia, yo comencé a estudiar esto en el 2002, después de los sucesos del 11 de abril, como les decía. Uh-huh. Uno de los libros que leí para aprender qué fue lo que ocurrió allí es El honor del guerrero, de Michael Ignatieff, o Miguel Ignatieff, como quieran llamarlo. Allí se narra perfectamente aquello. Y en los juicios, por ejemplo, unas monjas están presas en este momento. Unas monjas que, cuando venía uno de los grupos, grupo que había creado el odio, uh-huh, grupo que había sembrado el odio, pánico, que había comenzado la violencia, venía siendo perseguido porque los iban a matar, corrieron hacia el convento y las monjas no les abrieron la puerta para salvarse. Esas monjas están presas. Para que veamos que el odio, cuando lo diseminan entre nosotros, claro, nos convierten en ellos, y que para el mundo moderno sembrar odio entre hermanos es un delito y se paga con cárcel. Ni hablar de los ministerios de propaganda de Ruanda. Vamos a una pausa y seguimos hablando acá de esto que estamos viviendo. El odio, el que sembraron ellos, el que no debemos permitir. Que yo digo siempre, que Dios los perdone. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Continuamos, amigos, conversando acá en Buen Provecho con Marisol Ramírez. Les recuerdo nuestros números de teléfono: 0212-482-9126, 0212-482-9388, 0212-482-0844. Pueden llamarnos. Sabemos que hay necesidad de pedir ayuda
no dejen de pedirla. Tenemos las jornadas, que ya en breve Marisol va a recordarlas, son gratuitas. Además que para mí es un ejercicio de bondad, de generosidad, que dediquen tiempo para ayudar a otras personas. Ya ocurrió viernes y sábados, estas las están repitiendo porque la asistencia fue brutal. Muchísima gente necesita orientación porque lo que vivimos no es normal. Como lo que no vivimos no es normal, yo quisiera pedirle orientación en este momento a Marisol, que oriente a nuestra audiencia, a quienes están desesperados, a quienes están odiando, Marisol, a quienes, como las personas que nos han llamado, se sienten mal. Aquí hay incertidumbre. Esto lo comparo siempre con una posguerra. Y lo comparaba ya en el 2015, en un artículo que escribí, cuando el 2019 nos alcance y no sabes cómo me insultaron. Me decían, ¿estás loca? ¿Cómo crees que vamos? Bueno, por Twitter, ¿no? Que también, además los llaman odiadores. La palabra en inglés es terrible, ¿no? Pero son odiadores de oficio. ¿Cómo crees que Maduro no va a estar en el 2019? Y bueno, miren, igual es con el 187. Ya Abrams, el señor que se dedica a Venezuela de Estados Unidos, ya lo dijo. Es inconveniente, no lo hagan, no lo sigan haciendo. Pero eso ya lo habían dicho otros, Pence y los demás. Pero bueno, vamos a orientar a nuestra audiencia. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué tenemos aquí? ¿Una llamada? Tenemos 4 llamadas. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos y luego hace? Ok, escuchemos. Vale. Nancy Oropesa, desde La Victoria, Estado Aragua. Adelante, bienvenida, Nancy. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo quería participar para decirles que Venezuela necesita mucha oración. Oración, si es posible, de rodillas. Porque esto que nosotros estamos viviendo, esto es una cosa que nunca se había vivido, yo creo que en ningún país del mundo. Y Dios está clamando por nosotros para que oremos, sin miedo, sin pensar que nos estamos humillando a Él. 2 de Crónicas 7:14, 7:16 lo dice. Si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, yo sanaré su tierra. Y la gente, por estar pendiente de otras cosas, no se pone a orar. Y aquí hay mucha sangre derramada. Venezuela navega en sangre derramada. Y nosotros tenemos que ponernos la mano en el corazón, pedir por el descanso de todas esas almas que han sido asesinadas antes de tiempo y orar. Y la iglesia está en mora, todas las iglesias están en mora con eso. Tienen miedo, no sé qué será, pero aquí incluso si es de regar agua bendita por toda Venezuela, bueno, que no hay agua, pero por lo menos mentalmente, porque esto es muy feo, esto es un inframundo lo que estamos viviendo. Gracias, señora Nancy. Alonso Becerra, les voy a pedir a nuestra audiencia que va a participar que sean breves porque nos quedan pocos minutos en esta parte que tenemos del programa. Bienvenido, Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Marisol, psicología en bachillerato. ¿Cómo aplicar de una manera didáctica y pedagógica el odio en el aula? ¿Cómo trabajarlo de manera fácil para que sea aprendido y enseñado, por supuesto? Gracias, Alonso. El señor Luis Villamediana, desde la Plaza Venezuela, sea breve, señor Luis, porque tiene a otra persona y tenemos poco tiempo. Adelante y bienvenido. Buenas tardes. Me hubiera gustado poder hablar un poquito más porque yo tengo una propuesta. Yo entiendo que hay que quejarnos y hablar lo que está pasando, decir lo que nos está funcionando mal, todo. Eso no nos resuelve. Yo tengo una idea con respecto a lo que podríamos hacer los ciudadanos con el poder que tenemos todas las personas, que no nos lo pueden quitar, porque nos quitan los medios de comunicación, nos hacen todas las barbaridades que hacen aplicando el código de Maquiavelo, y parece que no tuviéramos cómo salir adelante. Yo creo que sí, la ayuda del exterior es importante, el apoyo, pero que venga una fuerza exterior, eso es indeseable porque es violencia y no nos hace falta. Lo que hace falta es que los ciudadanos demostráramos fehacientemente, de manera ineludible, que no pueden negarla, que la mayoría quiere un cambio de gobierno, quiere unas elecciones limpias, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede lograr eso? Manifestando, haciendo cualquier manifestación que se ha inventado ya, y la desestiman, dicen que es mentira, que es un montaje, que es un falso positivo. Pero hay una forma, que es la que yo planteo,
que es que todos estemos en la calle con un cartel puesto en el pecho, en la frente, la espalda, los vidrios de los carros, diciendo: exijo democracia, cambio de gobierno, elecciones limpias, no quiero comunismo, no quiero dictadura, apoyo al valiente Guaidó, etcétera. Un planteamiento por escrito que demuestra que la mayoría quiere un cambio. Eso sería como un referéndum tácito. Eso es mejor que una marcha, porque usted no interrumpe su trabajo, ni el tráfico, ni nada. Yo tengo 2 años y 8 meses con mi cartel puesto que dice: exijo democracia. Muy bien, me encanta Muy esa bien. propuesta. ¿Ves que eso es la protesta pacífica? La señora Amelia Sáez, desde la Florida, le ruego que sea muy breve, señora Amelia, porque ya estamos sobre el minuto que debemos ir a corte. Adelante y bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo voy a ser muy cortico porque no me puedo extender, yo lo entiendo, pero yo quisiera que dentro del que usted, como siempre, va a tener su programa y la doctora también la va a acompañar, ahora cuando ya pronto nos llegue la democracia, yo quisiera que hiciesen como una campaña en los colegios para que tuviesen los niños una orientación gratuita, colegios públicos y privados, porque ese odio que se refleja en los adultos, los niños lo están viendo. Imagínense ustedes, yo veo los videos de los bebés que acompañan a sus madres a sacar agua del río Guaire. ¿Qué sienten esos niños? ¿Qué sienten los bebés? ¿Qué siente esa bebé que estaba hurgando la basura cerca de su casa, doctora? Nosotros vamos a necesitar que los niños les empecemos a orientar de manera de juego, de una forma muy didáctica, eso quizás no se le va a borrar, pero sí como que transformar, porque ellos están sintiendo ese odio también. ¿Qué puede sentir ese niño al ver a su madre en ese estado? Tiene que sentir es odio, rabia. E inclusive creo que les hace daño también lo que escuchan cada vez que nombramos a Maduro, porque desde el niño de 2 años que aprendió a hablar, lo repite. Sí, de verdad que me dejó conmovida, sin palabras, señora Amelia, así es terrible. Bueno, dicen los jesuitas: entrégame al niño de 1 a 7 años y te devuelvo al hombre, ¿no? Del mañana. Ojalá esto termine pronto y podamos rescatar realmente a todos los niños que fueron abandonados, porque estas criaturas son hijos de la revolución, Marisol. Son hijos de la revolución, abandonados en las calles, recogiendo agua en el Guaire y buscando comida en la basura. Son los hijos de la revolución chavista, no lo olvidemos. Vamos a una pausa y al regreso ya nuestro espacio final, nuestra despedida y el mensaje de nuestra psicóloga Marisol Ramírez. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:48. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, ya estamos al final de nuestro programa nutrido, de verdad, gracias Marisol y gracias a nuestra audiencia que ha participado de una forma maravillosa. Estamos comentándolos acá en el espacio, en el receso que teníamos. De verdad que hay una lección aprendida, hay aprendizaje
debe salir una sociedad más fortalecida, más fuerte de toda esta amargura que estamos viviendo, porque esto es terrible. Quisiera darle a Marisol estos últimos minutos del programa para que le mande un mensaje a todo lo que hemos recogido y bueno, lo que sabemos que también está pasando, Marisol. Muy importante mostrarle a tu audiencia, mostrarle a la gente que amablemente nos ha llamado, cómo la reflexión que ha generado el tema del odio. Y fíjense que es importante aquí porque el odio no solamente, hablar del odio, no solamente nos puso de manifiesto el dolor o las distintas adversidades que estamos viviendo, sino que también nos pone frente a la necesidad de pensar en nuestro futuro, y nuestro futuro son los niños. Pero para que nosotros de alguna manera podamos hacer algo proactivo y reconocer que el odio habita en nuestra historia, habita en lo que somos como venezolanos y ciudadanos, necesitamos empezar por aceptar que hay cosas que han ocurrido con las que no estamos de acuerdo, respetarnos, respetar la diferencia, respetarnos a nosotros y respetar la diferencia. Nosotros no necesitamos ser iguales, lo que necesitamos es construir sobre la diferencia una cultura desde el respeto, y eso tiene que ver con los valores, y eso tiene que ver con la historia como sociedad, y eso tiene que ver con el aprendizaje que nos permite hacer una situación sostenida como la que hemos analizado aquí. Thais nos ha dado testimonio, la audiencia nos ha dado testimonio, y esa reinterpretación de los hechos que nos permitan entonces decidir, no replicar, no hacerme víctima, no hacerme instrumento de una cultura del odio como control social, sino colocarme en lo opuesto al odio. ¿Qué es entonces lo opuesto al odio? ¿Qué es? Es el consenso, es el respeto, es el amor. El amor visto como la energía que construye, no como la energía que destruye. Nosotros necesitamos entonces comprender, necesitamos soltar ese poder que de alguna manera lamentablemente tiene el odio, ese poder destructivo, comprender la historia, comprendernos como ciudadanos, comprender que tenemos una oportunidad de oro en las manos. Las dos personas de las que llamaron nos mostraron dos modalidades de hacer no solamente una protesta permanente, uno a través de la oración, decía la señora, la oración en cualquiera de los credos, como ella lo mencionaba, y la otra, esta protesta que mencionaba este señor, que es una protesta pacífica, legítima. Son dos maneras de mostrar, son dos maneras de hacer un frente a esa cultura del odio, a ese mensaje del odio. Es importante entonces que reconozcamos no solamente el hecho, sino que además necesitamos conversar de esto, necesitamos encontrarnos con el otro, necesitamos ayuda frente a ante todo este episodio que nos está ocurriendo. Y para eso es que nosotros seguimos ofreciendo la oportunidad no solamente de escuchar, de conversar, sino además de acompañarnos, además de mirar que hay que sonreír ante lo posible, hay que sonreír ante lo que tenemos. Necesitamos hacer un recuento de lo que sí tenemos y de lo que sí podemos tener en tanto y en cuanto nos reconocemos como hacedores de lo que vivimos todos los días en medio de tanta adversidad y en medio de tanta carencia. Gracias, Marisol. Decía mi padre, mal tiempo, buena cara. Y sabes, vámonos con porque es lógica y sentido común, ¿no? Ayuda mucho en momentos como estos. Claro que sí. Bueno, se perdió. Aquí dice, alguien nos dijo, aquí está. Dice Irube López, lógica y sentido común, fíjate. Uh-huh. Si el 187, a quienes deberían prestar el servicio o la ayuda o la intervención han dicho que no, uh-huh, y están en total desacuerdo, uh-huh, porque lo han dicho. ¿Quiénes son esos señores? Esos señores son Pence, Bolton, Elliot Abrams, uh-huh, Trump, el Grupo de Lima, la Unión Europea, uh-huh, Colombia, Duque, Bolsonaro en Brasil. Todos han dicho que no. Entonces, ¿por qué se sigue invocando? Porque eso está responsabilizando, como ocurre más abajo, a Juan Guaidó. Uh-huh. ¿Y es que acaso es Juan Guaidó o es la frágil institucionalidad del gobierno interino lo que se está mancillando y maltratando aquí? Recordemos claramente algo, Venezuela no necesita más héroes
de pies de barro. Venezuela necesita que cada uno de nosotros nos reconozcamos actores y héroes de esta historia, de esta epopeya, para acompañar a quienes nos pueden de alguna manera conducir. Entonces, mucho cuidado con eso, porque lamentablemente podemos seguir cayendo en la historia que ha de repetir entonces la cultura del odio. Gracias, Marisol. Nos fuimos. Gracias a ustedes, amigos, por escucharnos. Nos vemos y escuchamos mañana de nuevo. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR.